Y vamos a hablar ahora de los presupuestos generales del Estado porque las cuentas ya están en el Congreso. Comienza ahora la tramitación parlamentaria en la que el Gobierno debe conseguir los 176 apoyos necesarios para sacarlos adelante. Sobre esas cuentas vamos a hablar ya con el viceconsejero de Presidencia aquí en Canarias, Antonio Olivera. Buenos días. Hola, buenos días, Marta. Bueno, primera pregunta, ¿son esas cuentas buenas para Canarias? Bueno, yo creo que objetivamente para hacer un proyecto de ley, que es la primera expresión de la voluntad de la ley de presupuesto, parten de un punto de partida, vamos, que nunca habíamos tenido uno igual, ¿no? tan expresivo de los principales elementos que son positivos para Canarias, ¿no? Y siempre lo recuerdo, los presupuestos generales del Estado tienen muchas cuestiones positivas que son positivas para toda España, para todas las regiones, con la revalorización de las pensiones, de los sueldos de los trabajadores públicos, una apuesta por la dependencia, por la juventud, tiene elementos positivos que también son positivos para Canarias, pero siempre nos concentramos mucho más en las partidas específicas, las nominadas para Canarias. Y en este sentido están las partidas de REF, las inversiones y todo eso, el punto de partida, lógicamente, está por encima del de años anteriores. ¿Qué echa usted en falta? Bueno, se echa en falta lo que venimos echando en falta desde el año 2018, ¿no? Que son aquellas nuevas, vamos a llamarlo artículos, que se incorporaron en la ley del REF, que eran cuestiones novedosas. En el nuevo REF se refiere. En el nuevo REF, en la última redacción, cuestiones que tienen que ver con partidas para telecomunicaciones, residuos, temas del sector primario, no acaban de expresarse, no acaban de formar parte de las partidas que están desde el inicio en los presupuestos. Y yo creo que queda por hacer ese esfuerzo para establecer ya pues un marco pues que sea, vamos a llamar, el adecuado, ¿no? El que corresponde, digamos, por ley. Pero en cualquier caso, ahora viene el proceso de enmiendas y por lo tanto no son las partidas en principio más cuantiosas económicamente, monetariamente, son fácilmente subsanables y por lo tanto somos muy positivos, muy optimistas en que ese elemento se subsanará en el trámite de enmiendas. ¿Confían ustedes, por tanto, en que en este recorrido se pueda corregir lo que falta, en esos aspectos sobre todo relativos al REF? Así es, así es. Yo de todas maneras, yo quiero hacer mención sobre todo porque yo creo que hay que tratar las cuestiones con justicia, ¿no? Cuando ha habido, digamos, un tratamiento que no era el adecuado, lo hemos denunciado, hemos sido lo primero que hemos puesto el dedo y apuntado sobre las carencias, pero yo creo que también es bueno decir, hay mejoras, hay elementos que se pueden mejorar, pero también es bueno reconocer cuando objetivamente Canarias recibe un trato, digamos, adecuado, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lógicamente ahora lo que toca es hablar de cómo mejoramos esas cuentas, pero creo que también hay que reconocer cuando se ha hecho un esfuerzo y cuando se ha trabajado conjuntamente para que esa foto de partida sea lo más positiva posible, ¿no? En materia de inversión, la oposición ha sido dura con ustedes, dicen que, bueno, que no es toda lo buena que se pinta. No sé qué tiene que decir. Bueno, a mí me sorprende, la verdad, algunas declaraciones de la oposición, ¿no? En primer lugar, porque ellos han aprobado presupuestos que los han calificado como los mejores de la historia para Canarias, que estaban en sus cuantías muy por debajo de los actuales, ¿no? De este proyecto de ley. Por lo tanto, no comprendo, digamos, esa doble vara de medir que utilizan, ¿no? Y respecto a las inversiones, Marta, siempre pasa una cuestión. Siempre tenemos este debate si en Canarias hay que utilizar solo el capítulo 6, que son las inversiones reales, es la inversión que hace directamente el Estado y sus organismos públicos en Canarias, o si hay que sumarle el capítulo 7, que son las transferencias de capital, que es dinero que transfiere el Estado a Canarias para que invertamos nosotros. Como saben, una parte muy importante, y solo pasa en Canarias esto, no en cualquier otra comunidad autónoma, de los recursos los recibimos a través de convenios y lo ejecutamos nosotros. El más claro es el de carretera, el más importante por su dotación económica. Y yo creo que eso es de justicia, reconocerlo y incluirlo, porque al final es inversión que hace el Estado, pero en vez de hacerlo directamente, el pacto entre las partes siempre ha sido pasarlo a Canarias para que lo invirtamos. Siempre se ha contado así, si no tendríamos que revisar el histórico para atrás y solo contar el capítulo 6, que es lo que propone ahora la oposición. Yo creo que hay que ser justo. Hay mejoras que se pueden acometer, por supuesto, eso es evidente, pero yo creo que la posición de partida, como decía antes, es muy positiva. De hecho, está por encima de presupuestos que la oposición, que los partidos de la oposición han calificado de históricos para Canarias. El Fondo Monetario Internacional corregía hace algunos días las previsiones de crecimiento, en este caso para el Estado, las rebajaba al 5,7% y sí que era más optimista con respecto al año que viene, a los primeros meses. Ustedes durante los últimos 4 o 5 meses aproximadamente han estado en una horquilla de crecimiento para Canarias de en torno al 4
4 y el 9%. Es una horquilla amplia. Yo no sé si a día de hoy, que quedan apenas 3 meses para terminar, 2 meses para acabar el año, pueden ya dar una cifra de crecimiento de la economía canaria. ¿En cuánto cree que vamos a cerrar 2021? Fíjate, Marta, yo siempre he pensado, hace mucho tiempo, desde casi antes del verano, pensaba que el trimestre clave para saber cómo iba a terminar Canarias al año era el cuarto trimestre. Es la temporada alta turística y va a depender mucho del trabajo en materia sanitaria, ver cómo llegábamos en nuestros indicadores epidemiológicos para ver si éramos capaces de garantizar una buena temporada de invierno. Pero los datos me han sorprendido gratamente. En septiembre hemos tenido unos datos del mercado laboral, que es la información que vamos teniendo con más adelanto, porque es la más automática que se obtiene de los registros del Estado, que ponían un panorama casi ya similar al prepandemia, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil hacer predicciones porque lo que estamos viendo es que los datos van mejor de lo que podíamos esperar, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser prudente, hay que esperar este último trimestre del año, va a ser clave. Los datos de turistas, los datos de ocupación están siendo muy positivos en octubre y por lo tanto la economía canaria va a depender coyunturalmente de lo que pase con la actividad turística. Pero claro, ustedes están elaborando unas cuentas en base a unas previsiones. ¿Previsiones de cuánto? Bueno, pues las previsiones lógicamente se han hecho con escenarios, vamos a llamarlo, previos a estos últimos datos. Los datos se irán actualizando y en función de eso presupuestariamente se articulará una posición que sea siempre prudente, siempre se hace con las cuentas públicas, ¿no? Y además siempre pasa lo mismo, cuando estamos en proceso de recuperación, el crecimiento del año siguiente se suele subestimar, siempre nos quedamos por debajo, ¿no? Por lo tanto, bueno, la tasa de crecimiento que estamos valorando de crecimiento para el año que viene, ¿no? Lo estamos articulando en torno al 7%, un crecimiento nominal en torno al 7%, que es un crecimiento que parece razonable, dada la evolución coyuntural que estamos viendo en estos últimos meses. Con respecto a La Palma, esos presupuestos también van a incluir partidas. Hablaba el otro día el consejero de Hacienda de unos 100 millones, pero ampliables, posibilidad de ampliarlo. Además, esta semana ustedes han anunciado que se iban a empezar a entregar, no sé si nos puede confirmar la fecha de esta semana, esas 18 primeras viviendas que se han adquirido también para las personas afectadas de la isla. Precisamente respecto a la partida, lógicamente estuvimos viendo el viernes pasado, se estuvo trabajando ya en el texto articulado de la ley de presupuesto y se incluye una partida que tiene la característica de ampliable, porque hay que tener en cuenta que partiendo de esos 100 millones que se dotará inicialmente, después hay que dar recorrido, porque las circunstancias no las conocemos. Irán cambiando, claro. Irán cambiando, ¿no? Como siempre decimos, esto es un fenómeno natural que no es rápido en el tiempo en sus efectos, sino que se va extendiendo y no sabemos su duración y por lo tanto cualquier partida tenemos que estipularla con una cifra que se puede ir ampliando, ¿no? Por lo tanto, así se ha hecho, ¿no? Y respecto, digamos, al tema de las ayudas, ¿no? Ya se está trabajando muy activamente en ir valorando a todas las personas que se han visto, digamos, afectadas, especialmente en el ámbito de la vivienda, las personas que han perdido su vivienda única y principal. Ya los trabajadores sociales empezaron la semana pasada a hacer los informes de valoración. Hay que baremar, hay que hacer un análisis amplio de todas las personas que se han visto afectadas por estas circunstancias para que las viviendas que se vayan asignando correspondan a las personas que tienen objetivamente y con las mismas reglas para todos unas causas objetivas más claras para percibir pues ese apoyo, esa ayuda, ese lugar más parecido, digamos, a un hogar que los establecimientos hoteleros o las familias, ¿no? O los familiares con los que se quedan ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, digamos, se está en ese proceso, se está trabajando de forma intensa, se han incorporado, digamos, un equipo de 14 trabajadores sociales que están haciendo una labor intensa. Los informes sociales no se elaboran, no son churros, hay que trabajarlos con mucho cuidado, con mucho esmero, con mucho cariño y por lo tanto llevará un tiempo, pero se está avanzando de forma bastante intensa en estos días y no se tardará mucho en poder asignar pues ya esas primeras viviendas. Pues Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Muy buenos días y buena semana. Gracias.